de presentar a los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Bruno. Estoy muy contento de estar acá. En este hospital estudié, me recibí, seguí al profesor, todo acá. En aquel hospital, muy distinto al que han hecho hoy, que es algo que me llama la atención. Yo lo que quería conversar con ustedes, pensé que hablar con ustedes, cirujanos y oncólogos que hacen las cosas bien, que aquí se hacen las cosas bien, sin lugar a dudas. Pero yo quería transmitirles una experiencia, es lo que podemos transmitir los añosos, que ustedes la van a vivir y quiero que estén prontos en vivirla, en pensarla. De todas las cosas que yo he visto en 50 años en el Uruguay, en Francia, en Estados Unidos, en el Carolinca, trabajando en todos esos lugares, siempre me llamó la atención que cada poco tiempo había una novedad que cambiaba el criterio con el que se actuaba en la práctica médica. También en la cirugía y por supuesto en la oncología. Algunos oncólogos sapientes pero jóvenes de acá saben que ya han pasado por cambios trascendentes en lo que sabían de diagnóstico y tratamiento en oncología. Yo llegué a conocer cirujanos ahora que no sabían del grupo 7, que nunca nos enseñaron eso ni nos explicaron eso. ¿Se habrán planteado alguna vez, no habrá un grupo cruzado, que yo estoy no obviándolo y no considerándolo en este caso? Eso es un drama personal que yo les comunico que lo van a vivir, porque no va a parar el conocimiento médico y no va a parar el tipo de vida que te impide estar al día. Por eso, hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a tener más tiempo, me empecé a fijar cómo se había resuelto este tema en el mundo. Y ahí entré a un grupo, una especie de organización de oncólogos internacional y de internistas internacional, que se dedica a la medicina translacional. Yo sé que algunos no saben lo que es la medicina translacional, no tienen por qué saberlo. Otros sí lo saben. Pero yo les voy a recordar para todos cómo es que surge esto de la medicina translacional. Hoy hay cátedras de medicina translacional, hay asociaciones internacionales de oncología translacional, de cardiología translacional, probablemente también, no sé, de cirugía translacional. Hay cátedras y servicios en las facultades más importantes, citar una Harvard. Hay textos, revistas de medicina translacional. Y hay congresos internacionales de medicina translacional. Es decir, ya ha entrado en la vida médica nacional. ¿Cómo surge la medicina translacional? Surge porque un presidente de Estados Unidos, seguramente asesorado por alguien, el que lo concretó fue Obama, recibía muchas preocupaciones de las demandas que había en Estados Unidos por la práctica médica de procedimientos todavía no aprobados por la FDA. Y vinieron varios médicos a hablar con nuestros representantes de que ellos lo hacían porque sabían que le estaban haciendo bien a un enfermo.
Entonces hicieron una ley que se llama Ley de la Medicina Translacional, que está en plena vigencia en Estados Unidos. Porque había ahí una incongruencia legal que se usó por las demandas, que era que hay una declaración de Helsinki famosa, conocida, a la cual Uruguay adhiere, y adhiere Estados Unidos también, que dice que el médico, en el face to face, en el trato directo con el enfermo, puede y debe indicarle el método diagnóstico terapéutico que más beneficie al enfermo según sus conocimientos científicos. Esto se da de patadas con las regulaciones por una agencia como la FDA que apruebe un procedimiento y solo cuando se aprueba ese procedimiento se puede emplear. Es decir, ¿qué vale más? El conocimiento científico del médico, aclaremos, conocimiento que pueda demostrar que está científicamente avalado, o la resolución de que eso se puede emplear. Es un problema, puede hablarse a favor o en contra. Pero para resolver este problema, la presidencia de Estados Unidos o los asesores de ellos pensaron que había que darle prioridad a las posibilidades del enfermo. Qué parecido a lo que dice Bruno de decidir si se opera una R grande a un enfermo con más o menos adecuación a las normas y protocolos. Charla del Congreso de Oncología, en última instancia nos está diciendo, en cada enfermo veamos qué le hace mejor, qué le da más posibilidades, porque si tiene una metástasis chiquita, inocua, en cualquier lugar del cuerpo, y yo le puedo sacar el tumor que le está produciendo un sufrimiento y le va a producir una muerte por los fenómenos colaterales, que me perdone la norma, pero ese señor quiere, y yo quiero sacarle el tumor mañana mismo. Esto es lo mismo. La medicina translacional implicaba que el enfermo no puede esperar. Si hoy se descubrió una vacuna para el COVID efectiva, se descubrió efectiva, y yo médico sé que las bases científicas son válidas, estoy de acuerdo con ello. Y si yo le niego la vacuna a alguien, estoy haciendo un daño irreversible eventualmente. Entonces el criterio clínico en cada caso, la personalización de la decisión, es válida. Y esto es lo que entendió el gobierno de Estados Unidos, creando la medicina translacional, que simplemente le daba norma al ejercicio de la traslación, por eso translacional, de un conocimiento científicamente reconocido por el médico a la práctica médica del caso que así lo merece. Eso es medicina translacional. Eso ha tenido una difusión enorme. Ha salvado seguramente muchos enfermos. Los 10 últimos biológicas de uso en oncología, que por algo se usan, pasaron una etapa translacional donde lo hacían los médicos que lo conocían o las universidades que lo conocían. Del Uruguay fueron enfermos a tratarse de otro lugar porque allí se hacía tal cosa. Lo mismo pasa con la cirugía. Empezó la historia de la medicina translacional. Se trasladaba el conocimiento desde el laboratorio o desde la investigación a la práctica clínica con ciertas condiciones rápidamente. Para eso se hizo esa ley y para eso está en vigencia.
Problema para nosotros. Hay que conocer el fundamento científico de las innovaciones. Hay que evaluar científicamente las innovaciones. Y solo podemos practicarlas en face to face con el paciente, en un consultorio o en un ámbito médico, porque conocemos los fundamentos y los aceptamos. ¿Por qué esto no pasa con todos los conocimientos médicos? Porque esta ley tiene una omisión de algo, no lo dice a propósito, que es que lo que no se puede es hacer publicidad de eso. Es decir, no puede hacer un laboratorio publicidad de un nuevo medicamento que ya tiene fase científica pero no está adaptado. La publicidad está formalmente proscrita en prácticamente todo el mundo. Ahora, el acto médico es obligatorio, si tenés el conocimiento, hacerlo. Entonces aparece un problema que es la segunda opinión. Medicina translacional, segunda opinión. Yo todo lo que estudié, todos los concursos que di, nunca tuve que mencionar la palabra segunda opinión. Jamás. Y no les pareció mal a los tribunales, gracias a Dios. No sabía lo que era. La segunda opinión se transformó en una herramienta del médico que es para saber lo que hay de translacional hoy, que podía no haberlo ayer, tengo que preguntarle a otro que sí lo sepa, que tenga un sistema de vida médica full time, no part time, que tenga acceso a las bases de datos, que en sus centros se hagan ensayos clínicos. Entonces tengo que ir a ese lado. A lo mejor me ofrecen algo para mi enfermo o para mí que exista, del cual yo no sé nada. La segunda opinión ya se habla, se comenta, se escribe sobre ella hace 7, 8 años por lo menos, pero no se podía practicar, o se practicaba discriminativamente. El que tenía plata podía y tenía educación suficiente y acompañantes, se iba a la Clínica Mayo y en la Clínica Mayo alquilaba un hotel, si posible 5 estrellas, a los 20 días ya le habían hecho el diagnóstico del tratamiento que iba a buscar, a veces sí, a veces no, pero muchas veces sí, que acá era no, siempre, y luego se volvía después de pagar lo que se pagaba. Acá todos los médicos que tenemos unos años hemos tenido algún enfermo que mandamos a París o a España o a la Clínica Mayo. Pero eso no era para los enfermos del hospital o los enfermos de otras posibilidades económicas. Ahí aparece la solución para nosotros los médicos, que te repito, es un problema emocional, moral. ¿Le estoy haciendo a este enfermo todo lo que le puedo hacer o simplemente le estoy haciendo lo que hoy sé y mañana va a ser distinto? Ahí aparece la telemedicina. Nosotros empezamos a hacer telemedicina por este problema. Entonces pusimos una pantalla en el consultorio, buscamos amigos, esa es la ventaja que hay que tener, hicimos una red de consultantes que estuvieran dispuestos y que supieran hacer consultas, y el enfermo, sin moverse de su casa, desde su teléfono a veces, o el médico desde su consultorio, o desde el hospital, o desde la mutualista, se mete en un consultorio con una plataforma, una computadora, o con, ya les digo, hasta con un celular, y le coordinamos y le agendamos médico a médico una agenda para que se produzca la segunda opinión. Eso es totalmente factible desde el punto de vista económico, pero totalmente,
Eso tiene hasta una tabulación de precios de los consultantes, y acá lo que hay que hacer es muy poca cosa. Lo único es que hay que disponer del tiempo, de las ganas y del cariño para hacerlo. Nos estamos llenando de segunda opinión. Les voy a decir las dificultades que ha tenido imponer esto. Esta me pone triste. Esta me pone triste. Muchos, no tantos, por suerte, colegas, consciente o inconscientemente, huyen de esta posibilidad. No facilitan esta posibilidad. Por tiempo no, a veces tienen. Esto se puede hacer de madrugada. Tenemos 5 horas de diferencia. Antes de salir, puede ser media hora. Te hacen toda la coordinación, te ponen traductores si es necesario. Además, no solo consultas clínicas. Vos podés pedir información sobre lo que se está haciendo en tal cosa, y a vuelta de email te llega todo lo que están haciendo hasta ahora. Es información actualizada. Esto ha roto las barreras del tercer mundo para la medicina. Se puede conocer lo que conoce otro en cualquier parte del mundo. Con necesidad, posibilidad, todo. No es contra la medicina presencial, es complementaria. Yo puedo controlar a un enfermo y los controlo diariamente por Zoom. Y es presencial cada semana o cada mes, depende del caso clínico. Pero ustedes se sienten más seguros viendo todos los días al enfermo, hablando con el enfermo. Entonces aparece la segunda opinión, por telemedicina o telesegunda opinión, como complemento de la medicina traslacional, para que todos seamos iguales ante la ley. Es decir, para que podamos ofrecer todo lo que hay con el tipo que sabe más o que tiene más experiencia. A veces no es sapiencia, a veces es experiencia. Nosotros podemos asesorar, de repente ahora no, pero hace unos años sobre quiste hidrático o cualquier americano o cualquier francés, así. Pero en otras cosas no es así. Bueno, utilizando la medicina translacional y utilizando la segunda opinión, nosotros, y yo espero que ustedes lo puedan hacer ya, esto, ¿qué cosas nuevas podemos ofrecer en cáncer de pulmón? No es que lo que esté hecho no se deba hacer, está muy bien hecho, pero tienen que saber hacia dónde sopla el viento, qué podemos esperar en las próximas semanas o meses. Y yo creo que hay un par de cosas muy importantes que nos va a cambiar el proceder frente a un cáncer que ahora es más o menos así. Es según la estratificación, según los bordes del corte, según la imagen se opera. Se confía que cuanto más precozmente se opera, más porcentaje de curación, pero ojo, no el 100%. Y que a medida que avanzamos en la graduación, vamos obteniendo menos resultados. Y en los estadios diseminados o progresivos, nuestros resultados son muy, muy pobres en relación a lo que hace 50 años se hace. Esto es lo que ha llevado a buscar en la medicina translacional, consultar por segunda opinión a los que están haciendo ensayos clínicos a ver qué están obteniendo. Y aquí es donde aparecen un par de cosas que son las cosas específicamente técnicas que yo quiero conversar. Les voy a pasar una hojita, otra vez, que es el esquemita que yo uso ahora
no hacer pizarrón, cuidado. Si me lo puedo pasar, a Raúl y pasar. Eso se quedan con ellos y lo miran. La mejor hora es de mañana al levantarse. Mientras le traen el café. No es todo, va a cambiar, pero es lo que hoy hay. Lo que hoy hay que a mí me llama la atención como novedad, diagnóstico y terapéutico. Y que seguramente hasta Bruno lo va a utilizar en unos meses o unos años en la estadificación para decidir el R mayúscula o no. La primera cosa, voy a tratar de no crear entrevero. La primera cosa es que lo que está cambiando es el concepto de enfermedad cancerosa, de cáncer, de tumor maligno. Al grado que era totalmente desconocido por mí durante 50 años. Y de todo lo que me enseñaron, de todo lo que enseñé. Porque siempre el tumor fue una pelota de células que se reproducían y crecían. Y los médicos éramos guerreros eficientes para sacar esa pelota, y si no la podíamos sacarle, meterle venenos químicos de la reproducción, así no se reproducía. Y también a veces irradiarlo para matar un poco más. Pero eso era el tumor. Y a lo mejor en ese concepto está la causa, así va apuntando la cosa, a que los fracasos en los estados diseminados sean muy frecuentes. Porque hoy todo parece demostrar que el tumor es la suma de dos componentes. Uno es el pelotón de células, es el tumor mismo. Pero otro, tan importante para subsistir, para recurrir o para progresar como el pelotón de células, otro componente es el medio ambiente tumoral, el estroma tumoral. Porque allí ocurre una condición imprescindible del tumor, que es la angiogénesis o neoangiogénesis. Si ustedes tienen un tumor, genéticamente tumor, o genómicamente tumor, que empieza a crecer, tiene una célula, tiene dos, tiene cuatro, crece 1 milímetro. No se hubiera hecho famoso el cáncer si pudiera llegar a 1 milímetro, no. Con un poco de ayuda, cuando se asegura mucho, llega hasta 1 centímetro, más o menos. Y ahí para. Ahí para. Ese es nuestro enemigo al que hemos combatido hasta ahora. Pero ¿por qué eso pasa si es en un cultivo o en un animal de experimentación y no pasa del ser humano? Porque hay tumores así. Porque el tumor tiene otro componente, que es su combustible, que es lo que lo hace y permite crecer. Y es lo que, si lo sacamos, vuelve a medir 1 centímetro o 1 milímetro, aunque no lo curemos, pero no crece. Hay muchos conceptos en esto que cambian nuestra forma de pensar, o pueden cambiar. ¿Qué pasa cuando crece el tumor?
cuando crecen las células, miren que crecer, nosotros decimos 1 milímetro de 1 milímetro, pero por si alguno no lo sabe, 1 centímetro de tumor tiene 10 a la 9 células malignas. 1000 millones. 1000 millones. Como el tiempo de duplicación clínica es entre 1 y 3 meses, si ustedes van para atrás, la primera célula apareció 1, 5, 10 o 20 o 50 años antes. Y pudo crecer porque es genómicamente tumor. Pero hasta ahí, hasta ese nivel, después no puede crecer más. ¿Por qué? Porque le falta comida, le falta oxígeno. Entonces, como a esa altura el tumor empieza a romper el estroma, lo rompe no a martillazos, lo rompe con enzimas que destruyen la estructura del estroma y que destruye los vasos y los linfáticos. Así crece el tumor, segregando enzimas que hoy están bien individualizadas, que algunas son base de tratamientos para que no se produzca esto. Hay anticuerpos monoclonales que atacan esas enzimas. ¿Para qué rompe el estroma? ¿De bruto que es para crecer nomás? No. Porque de esa ruptura del estroma y de los vasos se liberan, se inducen ciertos factores de crecimiento de los vasos. Son factores angiogénicos. Hay uno que es el más famoso, que todos hablan, que es el VEGF. Factor de crecimiento vascular. Ese hace crecer vasos linfáticos y endoteliales. Y tranquilo, el tumor que mide 1 centímetro dice, acá tengo vasos por los cuales me puedo ir y de los cuales me puedo alimentar. Y ahí empieza la progresión tumoral, que permítanme decirle, es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el tumor, sino la progresión tumoral. Si ustedes logran en un enfermo frenar el tumor, consideren un éxito terapéutico. Probablemente ese enfermo no muera de ese tumor. Ahora, si el tumor progresa y se disemina, entonces el enfermo va a morir de su tumor o de las consecuencias. Entonces, se rompe el estroma. Se liberan factores de crecimiento. La naturaleza, Dios o el ingeniero que diseñó todo esto, eran buenos. Entonces no nos dejó librados a que se nos rompa un estroma y un tumor tenga para crecer, sino que al mismo tiempo que se inducen factores angiogénicos, se inducen factores antiangiogénicos. Y del equilibrio entre angiogénesis y antiangiogénesis surge que haya tumores lentos y tumores rápidos, o no existe eso en la clínica. Con el mismo perfil genómico, con los mismos marcadores, en la misma localización, hay enfermos que pim, 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 y otros enfermos que hace 6 meses que está igual, que no vino a la consulta. Bueno, hay tumores lentos y hay tumores rápidos. Como decía un profesor mío francés, hay gordos tranquilos entre los tumores y hay adolescentes inquietos. Eso se debe al equilibrio entre angiogénesis y antiangiogénesis. Consecuencia, todos los laboratorios del mundo empezaron a trabajar buscando antiangiogénicos, anticuerpos contra el VEGF y contra otras sustancias, y factores antiangiogénicos o liberadores de angiogénicos para equilibrar ese balance entre angiogénesis y antiangiogénesis. Ese es hoy un target terapéutico. No es solo destruir las células tumorales o que no se reproduzcan. Es además reequilibrar angiogénesis y antiangiogénesis. Tratamos con antiangiogénicos o tratamos
por antiangiogénesis directo, el efecto que se obtiene es bueno, pero no enloquecedor. Hay rápida resistencia a los tratamientos que actúan sobre la angiogénesis. Por lo tanto, estos tratamientos exigen los marcadores del equilibrio angiogénesis-antiangiogénesis. Ya hay marcadores, uno es la dosificación de BEF, otro es la dosificación de angiogénesis, otro es el espectro de red en la biopsia vascular. Ya la primera cosa importante es, en las anatomías patológicas postquirúrgicas, hay que evaluar también la red. No solo si el tumor invade, sino si la red invade. Porque si queda la red angiogénica, la red de nuevos vasos, es opción a que se produzca una recurrencia. Entonces, un problema que hay es identificar los marcadores. Hay marcadores de diversos tipos, hay algunos de medicina nuclear, hay otros de inmunidad, hay otros genómicos. Están avanzando los marcadores. Los vamos a tener que tener en cuenta en la estadificación. No solo estadifica, sino que te dice cómo va el tratamiento. Porque si tú no logras frenar la angiogénesis o el desequilibrio, la cura es pasajera. Este es un componente del tumor. El microambiente tumoral y la masa tumoral, hay que tratar las dos cosas. Ahí estábamos los médicos orgullosos por saber algo más y tristes porque no podíamos modificar esencialmente ese tema. Los mecanismos que usábamos, los biológicos, dan resultados pero crean resistencia. Entonces, aparece, como siempre, el componente cerebral de los investigadores, de los estudiosos, de los observadores. Y recuerdan que hace 30 años hubo un genio de la oncología que se llamaba, porque ya murió, que se llamaba Judah Folkman. Judah Folkman, que era oncólogo pediátrico de Harvard, del Hospital de Niños Pediátricos de Harvard, que formó un grupo de investigación en donde el segundo, que es el que se dio luego a cargo, es un chino, como siempre últimamente. Siempre es un chino, prácticamente lo simple. Judah Folkman, te juro que esto es lo último. Empezó a estudiar con sus compañeros, era un grande. Empezó a estudiar por qué existían estos enfermos. El enfermo, por ejemplo, esto es mi experiencia una vez, que era una señora de bien afuera, acá, al Maciel, con una tumor así en la mama. Así, la vemos por todos lados, no tiene nada detectable en aquel entonces, le estoy hablando de 30, 40 años atrás. Nada por ningún lado, pero un tumor así. Señora, le dicen los jóvenes médicos del Maciel, ¿cuánto hace que tiene esto? Y como 8 años por lo menos. 8 años. ¿Por qué no consultó, señora? Ah, yo tenía miedo.
Yo tenía miedo. A mí me enterneció mucho eso. Cómo la falta de educación específica en este tema lleva al suicidio casi. 8 años viendo ese tumor crecer y no consultó médico del pueblo de donde era porque tenía miedo que le dijeran que era un cáncer. A esa señora aquí se la operó. Cumplía las normas de no tener metástasis. Se le hizo las mastectomías que se hacían en aquel tiempo, que eran radicales, que se sacaba todo. Con mucho éxito la operación, pero a los 3 meses, 4 meses estaba llena de metástasis en todos lados, que terminaron con la vida de la señora. Esto es un fenómeno que lo han visto todos los médicos en todos lados, y esto es lo que estudió Jutta Folkman. ¿Qué hace el cirujano que saca? Que hace que algo que estaba seguramente antes, por 8 años, metástasis que estaban durmientes, así se llama, tumor durmiente, comienzan a crecer después que se saca el primario. Esta observación, nada más que observación, aquí no hubo tecnología ninguna, llevó a crear la explicación más importante moderna oncológica. Los tumores primarios segregan una serie de sustancias que mantienen durmiendo las metástasis simplemente por egoísmo materno. No es como en el tango que todas las madres son buenas. En este caso la madre no deja crecer a los hijos, porque su principal objetivo es comer ella y alimentarse ella y vencer ella la inmunidad del huésped. Entonces segregan unas sustancias que son estatinas, pero que en realidad son angiostatinas, que son antiangiogénicos, que mantienen a las células en ese milímetro, no pueden crecer, no comen, come la madre. Viene el cirujano, con gran habilidad, saca ese tumor que hace 8 años estaba haciendo su trabajo de tener células durmientes. Las células durmientes, dice, se terminó la antiangiogénesis, arriba crecen, rompen el estroma y tenemos todas las metástasis saliendo a la luz del día. Esto generó un montón de esfuerzos de tratamiento en base a esto y un montón de planes de tratamiento previo a la operación. Las cosas funcionaron regularmente hasta que la utilización de antiangiogénicos, anticuerpos monoclonales contra la angiogénesis, se transformó en una recomendación prequirúrgica. Es el momento oportuno, porque después las metástasis durmientes se van a tener que arreglar solas. Esto que pasó hace unos 3 o 4 años, Jutta Folkman murió, la sustancia se extrajo y se utiliza hoy en oncología, el freno ese. Claro, se utiliza en China, porque no se consiguió registrarla en Estados Unidos. Se usa en China. Si vos tenés un enfermo y querés hacerle la angiostatina de China, tenés que mandar el enfermo a China. Ese es el mundo de competencia y de patentes en el cual vivimos y que también hay que saberlo marcar. Pero esto fue así. ¿Qué pasó con esto? Se empezó a usar mucho quimioterapia en esas circunstancias. Previo a cirugía, antiangiogénicos, después de cirugía, quimioterapia para evitar el crecimiento, frenar el ciclo.
ahí apareció la toxicidad clásica y resistencia clásica, pero sobre todo toxicidad de la quimioterapia. Entonces, el grupo de Folman todavía enfrentó ese problema de esta forma. Si tenemos que frenar a la metástasis que va a empezar a crecer. Tenemos que usar la quimioterapia tradicional, que es la quimioterapia que llamamos de máxima dosis tolerada, MDT. Usamos las dosis máximas cada 21 o 28 días o cada semana, pero intermitente, altas dosis. Eso evidentemente aumenta la toxicidad cuando se emplea, lo conocemos todos. Aumenta la mala fama de la quimioterapia. Pero es razonable. ¿Cómo crece un tumor en sus etapas iniciales? Bueno, la mayoría crece por un porcentaje de sus células. Eso se llama fracción de crecimiento tumoral. Y en pulmón, colon, mama, la frenia aguda en un niño tiene un 100%. Los tumores lentos, que son gordos tranquilos, que se duplican en 3 meses, tienen fracciones menos del 5%. Quiere decir que hay 95 células de 100 que no se reproducen, que están quietas. Y solo 4 o 5 son las que se reproducen, por ciento. Entonces, ¿necesitamos máxima dosis tolerada o estamos gastando dosis en esos casos en células que, como no están en ciclo, se ríen de la quimioterapia? Y como tenemos que suspenderla 20 días, se produce un crecimiento, nuevas células entran en ciclo porque no tienen quimioterapia, que la tuvieron y que duró 24 horas en sangre. Entonces, Folman y sus amigos, seguidos por otros grupos, ya a esa altura por otros grupos italianos, probaron otro tratamiento, que es quimioterapia a pequeñas dosis todos los días. Un tratamiento como el de la diabetes, como el de la hipertensión. Los cirujanos no, pero los médicos estamos acostumbrados a no curar nada. Es decir, compensamos. No deja de ser diabético la persona, no deja de ser hipertenso, pero tiene que tomar la pastillita todos los días. ¿De acuerdo? Tratar igual el crecimiento de la masa tumoral de acuerdo a la fracción de crecimiento. Otro marker, fracción de crecimiento. Qué poca pelota le damos a la fracción de crecimiento, que algunos brillantes anatomopatólogos acá nos lo informan. Es fundamental. Nos dice si es un gordo tranquilo o es un adolescente rápido. Si la quimioterapia a máxima dosis tolerada está justificada o es un disparate y hay que hacer una baja dosis continua. La quimioterapia baja dosis continua se impuso, se hace, no llega mucho a los médicos, pero fíjense, entren en internet y busquen, hay publicaciones, cientos de publicaciones. ¿Por qué este Folman era tan buen tipo, que cuando descubrieron este tratamiento y describieron muchos protocolos y creían que ese era el principio, los compañeros de equipo, la gente de Harvard, le quiso poner al tratamiento Folman? Era justo, ¿no? Folman se negó totalmente y dijo que él quería ponerle un nombre que ayudara a los médicos a recomendar en forma correcta el tratamiento y a los enfermos a cumplir correctamente el tratamiento. Ese tratamiento, yo quiero suponer que todos lo conocen, porque hoy me parece que no conocerlo es realmente omitir una cosa que puede ser muy útil en muchas situaciones. Ese tratamiento le pusieron como nombre, por ese pedido de Folman, tratamiento metronómico o quimioterapia metronómica. ¿Saben por qué Folman le puso metronómico? Por el metrónomo,
que es con los que los músicos miden el tiempo. Siempre me pasa lo mismo. El sexo femenino conoce más el metrónomo que el sexo masculino. Es cierto, es el metrónomo, es eso que hace como un reloj tic-tac, tic-tac. Entonces ellos querían que esto se cumpliera en forma metronómica. Es el único tratamiento que yo conozco en medicina que la hora en que se administran las dosis es fundamental, porque está calculada de acuerdo al tiempo de sobrevida de la droga. Y la idea es cubrir todo, de modo que vos matás con esa dosis el 2% de células y cuando crece otro 2% también hay una dosis efectiva. Y así sucesivamente. Ese es el tratamiento metronómico. Ventajas. Casi todos los protocolos son orales. No tienen efectos secundarios. Se emplean a dosis que se emplean para otras afecciones, hasta inmunológicas. Es barato. Y barato. Y eso lo fundió. ¿Quién dijo barato? Vos. Eso lo fundió este tratamiento. Lo fundió no. Lo mantiene muy poca. Ustedes se dan cuenta que si yo les digo de cambiar una instancia de tratamiento que requiere 2 monoclonales, 4 drogas altas dosis y un servicio de quimioterapia que administre las drogas y se los cambio por 2 drogas que se conocen hace 50 años y una pastillita por día que la toma en la casa, realmente va a haber mucha gente que se va a sentir infeliz. A mí nunca, ni acá ni en el exterior, vino un visitador médico a hablarme de que tienen las drogas para la metronómica. Nunca, nadie. Sin embargo, las publicaciones científicas están llenas de cosas. Ese tratamiento que tiene esa historia, por ejemplo, les voy a poner ejemplo, por ejemplo, si un cirujano me hace una buena extracción, pero el tumor es de riesgo de recurrencia por X motivos, porque es de rápido crecimiento, por lo que pudo hacer el cirujano, etc. Hoy yo le indico metronómica. No le voy a hacer 6 meses de quimioterapia con todas las consecuencias que puede tener. Si la metronómica puedo controlarla y es efectiva, así estaban las cosas hasta el 2020, hasta ahora. En el 2020, ahí tengo algún trabajo que les traje para que lo vieran. En el 2020 aparece una cosa que complementa, y ahora sí te juro que es lo último, perdonadme, ¿qué se descubrió? Una vez que se descubrió que un tumor era una mezcla de células en reproducción y unas modificaciones en el estroma, fíjense que las modificaciones son tan importantes que todo ese lío que se arma en el estroma, que yo les decía que libera factores proangiogénicos y antiangiogénicos en menos cantidad, también libera sustancias que destruyen a las células T reguladoras. Esto solo para los que les gusta la inmunología. Son las células que ayudan al tumor. Son las antiguas células supresoras de la respuesta inmune contra el tumor. ¿De acuerdo? T-reg. Esto se dosifica, se codifica. Bueno, esas células aumentan mucho con ese lío, con ese cataclismo que se llama en el estroma. Y por otro lado, como buen cataclismo, genera un ambiente inflamatorio, idéntico al inflammaging, que se llama inflammaging a la inflamación que tenemos todos los viejos en todo el organismo, y que es una de las causas por las cuales hay más tumores en los viejos que en los jóvenes. Porque la inflamación favorece, todas son inflamatorias, está llena de vasos, está roja. Bueno, eso mismo, cuando sucede al lado de un tumor de 1 milímetro, le permite crecer en el ambiente inflamatorio. Todo eso pasa alrededor del tumor. ¿Saben lo que es maravilloso de pensar? Que toda esa parte del tumor, que es el microambiente, la pone el paciente, no la pone el tumor. El tumor será producido por un virus, por el genoma, pero sería una porquería si no tuviera que nosotros tenemos quinta columna, que lo ayuda. Acá fíjense, cuando crece pasa que el organismo le pone
le liquida las células supresoras, le aumenta las inflamatorias, le aumentan los vasos, vení, dale. Qué curioso, eso tiene hasta una base filosófica para pensar, ¿no? Si será limitado el concepto de tratar el tumor a los hachazos, hay que tratar todo el complejo. Les decía que lo más nuevo es que la famosa metronómica, que fue creada por Folman porque inhibe el porcentaje de células en ciclo en forma continua, brillante idea, verdad absoluta porque está bien comprobado, no hace solo eso. La metronómica, por eso, las mismas dosis de metronómica de muchas de las sustancias que usan la ciclofosfamida, por ejemplo, se usa también para tratar la autoinmunidad, como la vasculitis que tuvo Mujica, por ejemplo. Se han tratado montones de enfermos con esas dosis. Bueno, lo que se probó es que la metronómica revierte el trastorno inmunológico que genera la ruptura del estroma, es decir, inhibe los T reguladores, disminuye la inflamación, son antiinflamatorios por definición, y además de eso son un veneno para la reproducción de las células endoteliales y de los vasos linfáticos. Es decir, es como si fuera un paraguas para todo lo que pasa en la respuesta estromático microambiental en el mismo. Por lo tanto, desde hace pocos meses la metronómica aumentó su valor, sus conceptos, ¿no? Y la hacemos ahora no solo como tratamiento de tumores lentos, sino además como coadyuvante de los tratamientos presuntamente radicales que queremos que mantengan su radicalidad, impidiendo que si algo hay en algún lado por determinación genética o determinación de diseminación, esto más o menos en esa hojita lo van a poder ir siguiendo. Muchas de estas cosas piensen que van a quedar sin valor, otras no, van a sumarse otras cosas. De eso se trata. Todos los días estudien, todos los días aprendan lo que se publica, todos los días piensen en las nuevas cosas que hay, piensen en las nuevas cosas que hay, y entonces me parece a mí que se van a sentir mucho más felices. Te agradecemos muchísimo la conferencia. Indudablemente que en estos tiempos que corren uno está muy acelerado en todas las tareas que desarrolla, tanto en la clínica como en el estudio de investigación, y estos parates nos hacen ganar el día con creces, ¿no? Por lo cual agradecerte a ti, agradecerle a Bruno por la oportunidad de participar de esta actividad. Bueno, y ahora te vamos a invitar, si Bruno nos deja, a conocer el servicio de oncología de nuevo. Bueno, creo que estas cosas uno lo que termina aprendiendo, que lo más importante de todo esto siempre es la reflexión al final del día, ¿no? El crecimiento que uno tiene que hacer con lo que aprende diario, no solo de lo que estudia, ¿no? Sino lo que vive con el paciente y con los colegas, ¿no? Por lo cual, muchas gracias, Eduardo, y siempre invitado, ¿no? Gracias. Sí, yo agradezco a Eduardo su brillante presentación, como siempre. Yo con Eduardo tengo una deuda enorme porque él me inspiró para hacer lo que elegí ser. Hace 45 años, cuando en primer año de medicina escuchaba las clases de Eduardo Lasaria, primer año de bioquímica, dije, yo quiero ser eso, quiero ser lo que él dice. Me movió el piso y me decidí a hacer eso, y bueno, entré a la cátedra de bioquímica, donde estuve 27 años, luego un pie para la inmunología, pero él fue un inspirador de muchísima gente, no solo lo que influyó en mí, y lo que él transmite es conocimiento, pero es actitud, es reflexión, y a veces es lo que nos falta, que nosotros perdemos la capacidad de reflexionar por la vida que llevamos,
Y de esa capacidad de reflexión nos tiene nada más que motivar para la interdisciplinariedad. La complejidad de los temas hoy es preocupante, como tú lo decías, Eduardo, pero también es una enorme oportunidad porque se pueden hacer cosas impensadas antes en los pacientes y eso nos obliga a interaccionar, a entender y por suerte eso se está dando. Por eso el Maciel, con este grupo que estás viendo, tiene proyectos que van desde lo molecular a la clínica, a lo asistencial, con el gran objetivo de formar a los jóvenes de una manera distinta a como nos formamos nosotros, porque es la medicina de hoy. Y lo que tú transmitís está totalmente dentro de este concepto. Así que muchísimas gracias. Daría para charlar muchísimo de lo que hablaste, pero obviamente ojalá sea una instancia que no sea la última y que puedas integrarte a este ámbito de reflexión y de trabajo que tiene el Hospital Maciel, que es extremadamente gratificante.